Muy buenas tardes nuevamente con todos. Muy buenas tardes con todos. Vamos a agradecer nuevamente de antemano a los amigos de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a los amigos de CAMEX, que hacen posible que una vez más nos reencontremos en el desarrollo del curso. El curso, de repente, para las personas que recién se están integrando, es acerca del curso de Derecho Empresarial, en donde ya prácticamente estamos trabajando más de 2 semanas respecto al desarrollo de lo que comprende estrictamente todo el derecho empresarial. A ver, vamos a continuar. El día de hoy vamos a tocar justamente la 10ª unidad. Para los que no me conocen, soy el economista Carlos Huaypa Copacondori. Como les comentaba, en el día de hoy vamos a tocar el tema acerca de los fundamentos del derecho concursal, industrial y de MIPES, ¿no? Prácticamente es un capítulo muy amplio en donde en el pasar de la semana lo vamos a estar desarrollando, y para lo cual vamos a esperar unos cuantos segunditos, por favor, a que más personas se puedan unir. Ok, ok, perfecto. Entonces empezamos. Bueno, empezamos con algunas conclusiones que en la última sesión habíamos dado a conocer, ¿no? Habíamos hablado acerca de la sociedad en comandita y cómo este modelo de sociedad se configura, ¿no? A través de dos escenarios. Uno es acerca de la sociedad en comandita simple, ¿no es cierto? Un ligero repaso nada más. Y lo otro era una sociedad en comandita por acción. Para este caso, la sociedad en comandita simple prácticamente era, digamos, de un modelo un tanto más personalista, en donde sí se seguía el tema de considerar dos categorías de socios, ¿no? Teníamos a los socios colectivos, ¿no es cierto?, para las personas que continuamente se unen a la sesión, y también encontrábamos a los socios comanditarios. Para reiterarles, los socios colectivos, ¿quiénes eran en este caso? ¿No es cierto? En este caso, los socios colectivos vendrían a ser prácticamente aquellos socios que prácticamente solo desean hacerse cargo de la administración y del manejo de la empresa, pero no así de repente, digamos, realizan su asociación, para este caso, con un tema económico, ¿no? Estrictamente solo de repente con su capital humano, con el conocimiento o la experiencia quiere formar esta sociedad. Y por el otro lado teníamos a los socios comanditarios. ¿Qué eran los socios comanditarios? A ver, recuerden, ¿no? En este caso, los socios comanditarios vendrían a representar prácticamente el capital que la empresa necesita, para lo cual el socio comanditario no necesariamente, ¿no es cierto?, por normativa, tenía que cumplir las funciones de la administración o de la dirección de la empresa, ¿no? Tan simplemente él se aboca a desarrollar el aporte económico para empezar el proyecto, ¿no? Entonces, así, esta modalidad societaria prácticamente comprendía a dos elementos muy importantes, que vienen a ser el capital humano o la dirección estrictamente del negocio, y por el otro lado, de repente, a un socio que no conoce de repente el sector y lo demás, pero sí tiene de repente la posibilidad económica y desea poder invertir en un negocio, ¿no? Entonces, complementa estas dos figuras. Ahora, si queremos hablar acerca de la sociedad en comandita por acción, por el otro lado, también sigue manteniendo estos dos tipos de socios. La diferencia que se va a existir prácticamente entre una y la otra es que una sociedad en comandita simple está más apegada, digamos, a una postura un tanto más personalista, pero la sociedad en comandita por acción se apega más de repente a una sociedad anónima, en donde de alguna manera dentro de su estructura de socios y demás, prácticamente aquí es donde se va a configurar el escenario en donde tanto el socio colectivo como el socio comanditario prácticamente van a estar totalmente íntegros al desarrollo y al avance que vaya a tener, en este caso, la sociedad, ¿no? Ahora, si es que hablábamos esa vez acerca del tipo de, bueno, del capital estrictamente y cómo es que el capital en este caso se podía ver, si es que hablamos en términos de repente de responsabilidad, encontrábamos de que el socio colectivo, para este caso, por el mismo hecho de hacerse cargo de la administración y la dirección que vaya a tomar la sociedad, encontrábamos de que este socio sí tenía que poseer una responsabilidad ilimitada. Es decir, que si en caso de que la empresa vaya a sufrir alguna deuda con terceras personas,
el socio colectivo está en la responsabilidad de responder no solo con el patrimonio que vaya a, a integrar en este caso a la empresa, ¿no? Sino hasta con responder de repente con el patrimonio personal. Y por el otro escenario encontrábamos al socio comanditario, ¿no es cierto? El cual únicamente tenía una responsabilidad limitada, es decir, solo tenía que responder con el capital que él había invertido para emprender el proyecto empresarial, ¿no? A ver, y para cerrar, digamos, la figura de la sociedad en comandita, habíamos llegado a comprender de que para este modelo no está establecido el tema de, digamos, como aporte el tema de los títulos negociables, ¿no? No se considera. Para otros modelos societarios sí hay títulos negociables por los cuales un socio puede de alguna manera establecer, digamos, el vínculo, pero para este modelo de sociedad no. Entonces, para cerrar el tema, digamos, ¿para quién está recomendado posiblemente este modelo de sociedad? Prácticamente yo creo que es muy notorio, de repente son para un grupo de profesionales, ¿no? Que muy posiblemente desean emprender un negocio porque conocen y tienen experiencia de rubro, pero muy posiblemente no tengan todo el capital económico, estrictamente hablando, y por ende van a tener que acudir a un socio, ¿no? Que en este caso, netamente con un capital, va a tener que asociarse, ¿no? Y también se había hablado acerca de la sociedad por acción cerrada simplificada. Justo uno de sus compañeros me escribió para poder de alguna manera volver a explicar ese tema. Lo vamos a hacer muy simple. La sociedad por acciones cerrada simplificada, como ya les había comentado, es una nueva modalidad de modalidad societaria que recién se está incorporando este año y que lo que busca en sí es promover el tema de la formalización, ¿no? De las distintas actividades, que estrictamente en este caso va a estar ligado para personas naturales, ¿no? Que desean de alguna manera el tema de la formalización. Los otros modelos societarios, estrictamente del tema de la sociedad anónima, hablamos de la cerrada o la abierta, se configura un escenario en donde no solo se le permite para personas naturales, sino se le permite de repente hasta para personas jurídicas, ¿no? Pero este modelo de la sociedad por acciones cerradas simplificadas únicamente se le permite para aquellas personas naturales. Dentro de sus características habíamos resaltado el que sí posee responsabilidad ilimitada y digamos, dentro de su composición orgánica o de socios está integrada por un mínimo de 2 hasta 20 accionistas. Para este caso, digamos, la diferencia que habíamos encontrado prácticamente, uno tiene que ver con lo que ya les había hablado, de que está integrado únicamente por personas naturales, y lo otro tiene que ver que al momento de su inscripción, prácticamente ya no es necesario el tema no es que no sea necesario, sino no es tan imprescindible, digamos, el acompañamiento de un abogado o de un notario que de alguna manera pueda desarrollar todo este proceso de la constitución de la empresa, ¿no? Ya que este modelo, como ya les había comentado, está más ligado de repente para el tema de la formalización y por ende adopta de alguna manera mecanismos más viables y más cortos. Bueno, vamos a retomar. La última sesión nos habíamos quedado en el tema de las sociedades empresariales o comerciales. Y de repente llegamos a este punto una vez que nosotros ya hemos identificado qué modelo de sociedad vamos a adoptar, ¿no es así? Entonces, una vez que hemos identificado qué modelo de sociedad vamos a adoptar, entonces lo que de repente es ventajoso hoy en día es que nosotros podamos desarrollar asociaciones empresariales, ¿no? Es una estrategia que también nos permite el marco normativo en donde, si bien es cierto, nosotros muy posiblemente, siendo ya sea micro, pequeña o lo que fuera, tenemos ciertas limitantes en este caso, ¿no? En el tema de las competencias y estrictamente de repente en el tema de recursos individuales, ¿no? Si no poseemos de repente toda la tecnología o todo el personal calificado como para poder crecer al ritmo que de repente nosotros deseamos. Y es por eso que en este tema de las asociaciones empresariales se les denomina prácticamente a cuando dos o más, en este caso, empresas, permiten de alguna manera consolidar acciones individuales y así superar a la competencia, ¿no? En vez de que cada uno de nosotros tome decisiones individuales, prácticamente el objetivo es que todos
todas las empresas al momento de asociarse puedan poder ser más competitivas en el mercado, ¿no? Y dentro de eso se había hablado acerca de las asociaciones gremiales. Estamos hablando estrictamente de poder establecer, en este caso, normas en las diferentes actividades. Para este caso, es permitido el tema de establecer asociaciones entre personas naturales y jurídicas, ¿no? Es una modalidad de asociación. Un ejemplo más concreto, encontramos a la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú, en donde prácticamente ellos han visto conveniente de que los distintos productores agrícolas, en este caso, eh, obviamente tenían esa predisposición de poder desarrollar el tema de la exportación, de poder de alguna manera ser reconocidos, pero individualmente no estaban llegando a cuajar de repente la propuesta o la idea, ¿no? Entonces, al momento de que ellos se han asociado, han permitido uno, de alguna manera, contar de repente con una presentación un tanto más sólida en el extranjero, porque de alguna manera, al momento de establecer estas asociaciones gremiales, lo que se está también permitiendo es que se pueda manejar cierta estandarización, ¿no? Es decir, ya no, de alguna manera, digamos, los distintos productores o pequeños productores ya no van a, pues, desarrollar de repente un comercio un tanto incipiente, ¿no? De alguna manera se va a buscar siempre de que todos cumplan ciertos estándares. Y al momento de cumplir ciertos estándares, esto a la vez también ayuda a que también tenga mayor prestigio en el extranjero. Ahora, también dentro de las modalidades de asociación hemos encontrado las cooperativas, ¿no? Ya sean campesinas, agrícolas, pesqueras o las que usualmente se ven, el tema de ahorro y crédito, ¿no? Lo que se busca principalmente a través de esta modalidad de asociación cooperativa es el tema de buscar constituir fondos y servicios para mejorar la productividad y competencia prácticamente de los miembros que forman parte de esta cooperativa. Si hablamos con respecto al tema de las alianzas de cadenas productivas, ¿no es cierto? Lo que nosotros podemos configurar aquí es que este modelo de asociación principalmente se da dentro de toda la cadena productiva o dentro de la cadena de transformación de la distribución o en la etapa de la comercialización. Aquí lo que se busca principalmente es establecer un acuerdo de involucrados en donde los diferentes agentes, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, este es de Capas Perú, en donde aquí se ve de alguna manera el tema de las alianzas como una alternativa como para poder simplificar todo este proceso amplio que muy posiblemente una pequeña organización o asociación de repente le sea muy, pero muy complicada poder acceder, ¿no? A, digamos, a poder comercializar en ciertos sectores. Entonces, al momento de que nosotros hacemos estas alianzas, nos permite de alguna manera simplificar ciertos procesos y lo que busca a la vez es el tema de la especialización, que cada aliado, cada socio, de alguna manera, desde su propia trinchera, pueda desarrollar mejores estrategias para no solo de repente ser más viable en este proceso, sino de alguna manera sean más eficientes, ¿no? O más productivos. Si nosotros ahora vamos a hablar acerca de los clústeres o conglomerados, muchas veces ya les había reiterado el tema de que en el Perú usualmente se da esta figura, solo que a veces como que el tema de la informalidad, el tema de repente de ciertos prejuicios, limitan de que, digamos, estos pequeños centros o clústeres se puedan desarrollar de repente como otros clústeres de a nivel internacional. Si de ejemplos muy reales, tenemos el tema de los polvos rosados o polvos azules, en donde si bien es cierto, se les llama clúster o conglomerados porque exactamente podemos encontrar a un grupo de involucrados que comparten no solo de repente el producto, ¿no? Sino también comparten cierta posición geográfica estratégica, ¿no? Y que permanentemente estos se encuentran interactuando posiblemente bajo la misma actividad económica, sí, esa es una ventaja a la vez, ¿no? Porque eso permite que, imaginen que ustedes tengan un puesto, ¿no? O un stand ahí, les permiten que ustedes día a día de alguna manera busquen de alguna manera ser más competitivos en estos pequeños conglomerados, ¿no? Y bueno, también se habla con respecto al tema de los contratos asociativos. En este caso, los contratos asociativos, encontramos el tema de los consorcios, en donde el consorcio prácticamente viene a ser un contrato por el cual, en este caso, dos o más personas
se asocian para participar en forma activa y directa en, en un determinado negocio o empresa con el propósito de obtener un beneficio económico, ¿no? Por lógica, como les había adelantado también, estos consorcios a la vez lo que van a permitir, más allá de repente de establecer ciertos estándares, es que de alguna manera ellos también tengan mayor accesibilidad de repente a ciertos, imaginemos, ciertos pedidos que si bien es cierto, de repente son de una enorme cantidad y muy posiblemente si yo deseo desarrollar el tema de la exportación, me vea muy limitada muy posiblemente ante la alta demanda que vaya a tener de un producto, pero a través de la instalación de un consorcio, en este caso, es como una estrategia por lo cual todos los consorciados, en este caso, vamos a unir fuerzas para poder cumplir con la demanda que de repente se solicita. Y por último, dentro de estas estrategias también de asociación, hemos encontrado con respecto al tema de John Venture, en donde de alguna manera se establecía la asociación de dos o más empresas que se encuentran supeditadas en este tema únicamente por estrategias competitivas, ¿no? Bueno, ya hemos terminado nuestro repaso general de la última sesión, que era principalmente con el objetivo de unificar todo lo que ya se había hablado y pasar prácticamente al nuevo tema que se va a estar desarrollando durante esta y la próxima semana. Ahora vamos a hablar con respecto al tema de los fundamentos del derecho concursal. Y bueno, muchos de ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué viene a ser el tema de los fundamentos del derecho concursal? Bueno, en sí, podemos más que nada dar a conocer que usualmente, ¿no? Usualmente se establece, digamos, la relación comercial que existe, ¿no? Es entre deudores y acreedores, ¿no? Siempre se va a establecer esto. Es decir, alguien va a tener que solicitar, ya sea un préstamo, ya sea, no sé, pues algún bien, algún servicio. Entonces siempre se va a tener que configurar este escenario en donde sí exista un deudor y un acreedor. A esta relación comercial, en este caso, en el mejor de los escenarios, vamos a, digamos, generar esta premisa. Los deudores, ¿no es cierto?, en condiciones normales u óptimas, deben siempre estar en la posibilidad de poder cumplir con sus acreedores, ¿no? Así, con las personas que de alguna manera les facilitan, ya sean en temas económicos, como les comento, bueno, es algo que usualmente se ve, ¿no? Acá. Pero no obstante, ¿no? De alguna manera lo que se puede determinar es que existen ocasiones, así como, digamos, la coyuntura actual, en donde justamente el deudor, en este caso, no tiene la solvencia necesaria para cumplir con todas sus obligaciones o responsabilidades frente a un acreedor, ¿no es cierto? Ya sea en temas de deuda, estrictamente de repente para aterrizar la idea. Entonces, ante este escenario de repente de que el deudor no tenga solvencia o no tenga la solvencia necesaria para cumplir con su acreedor, es donde se configura lo que hoy se conoce como derecho concursal, ¿no es cierto? Y dentro del derecho concursal nosotros podemos encontrar también el procedimiento concursal. ¿Y qué llamamos estrictamente al procedimiento concursal? Bueno, el procedimiento concursal en este caso viene a ser un procedimiento netamente administrativo por el cual se decide la suerte de un deudor respecto a las obligaciones mantenidas con otra persona, ¿cierto? Entonces acá lo que podemos de alguna manera visualizar es que esta relación recurrente de un deudor y un acreedor, el escenario que se está dibujando es que en este caso el deudor no tenga las posibilidades, vamos a llamar económicas estrictamente, para poder responder a un acreedor. Entonces ahí es donde se configura el derecho concursal. Y este procedimiento del derecho concursal, ¿no es cierto?, es prácticamente la vinculación que se va a generar, o como lo llama estrictamente la normativa, es esta suerte que se va a tratar de generar. Entonces, ante este escenario, nosotros, ¿qué podemos hacer o cómo usualmente se viene a desarrollar este escenario? Es lo que justamente el día de hoy vamos a abarcar.
Bueno, ya tenemos a nuestros dos elementos para poder hablar del tema. Tenemos a un deudor, ¿no es cierto? Y un acreedor. En este caso, para reiterarles, aparece el derecho concursal, como ya les comentaba, a través de un deudor, que en este caso va a ser la empresa, que tiene obligaciones con muchos acreedores, ¿no? Que se encuentran y que prácticamente esta empresa se encuentra en la insolvencia de poder aún cumplir con sus obligaciones. Bueno, si nosotros vamos a revisar un poco acerca de las normas general que viene a contemplar el tema de los fundamentos del derecho concursal, la figura que se genera en el pasar de los años es que en el año de 1912 se establece por primera vez el Código del el Procedimiento Civil, ¿no? Tengamos en cuenta que tan simplemente es un código de procedimiento civil, ¿no? En donde prácticamente lo que se busca en sí es establecer el procedimiento para el concurso de acreedores, ¿no? En este caso, los acreedores netamente en ámbito comercial y en el otro, de alguna manera, así como para la quiebra del comerciante que incumpla con el pago de sus obligaciones. Es lo que de alguna manera se configura dentro del Código Procesal de 1912. Ahora, dado el pasar del tiempo, se configura el tema de una ley, ¿no? Ya no solo un código, sino una ley general de quiebras, que es la ley 7566, en donde de alguna manera se establece el procedimiento de liquidación, en este caso, del bienes del deudor. Durante el pasar del tiempo, nos encontramos con un nuevo decreto legislativo que es el 845, el cual da a conocer la ley de restauración patrimonial. Y en este caso, ¿no? Se ha desarrollado más o menos en el año 1992, en donde prácticamente lo que se busca es establecer regímenes más completos para regular el tema de la insolvencia del deudor, ¿no? Con el objetivo únicamente de poder establecer, digamos, una solución un tanto más razonable con respecto a aquellas empresas que realmente no posean el capital necesario para aún cumplir con sus acreedores, ¿no? Durante el pasar de los años, nos encontramos con el decreto legislativo 845, el cual dicta justamente la ley de restauración patrimonial, el cual fue modificado totalmente por el texto único ordenado, ¿no? Que prácticamente encontramos en el año 1992 con la ley de restauración patrimonial. Y por último, ya el año 2002 se configura lo que hoy se conoce como la Ley General del Sistema Concursal. Hablamos de la 27809, ¿no? El cual de alguna manera aterriza toda esta evolución que se ha suscitado constantemente con respecto al tema, el tema de no poseer, digamos, con todo el capital necesario o con todas las responsabilidades en la relación del deudor y acreedor. Y el año 2016 ya no se hace una nueva ley, ¿no? Sino prácticamente solo se hace una pequeña modificación a algunos artículos y aún hoy en día se establece y se hace uso de la ley 27809, ¿no? Es la ley general del sistema concursal. A ver, ya hemos explicado un poco acerca de su evolución. Dentro del mismo análisis de la ley, también nosotros encontramos acerca de los principios de de la legislación concursal peruana. Hay algunos principios por los cuales necesariamente todo proceso que se vaya a seguir va a tener que cumplir, ¿no? Para ello, les reitero de que estos principios se están estableciendo de acuerdo a la Ley General del Sistema Concursal. Hablamos de la 26809, ¿no? Ustedes pueden buscar, de hecho que el objetivo de la sesión hoy en día es tocar algunos puntos o algunos artículos, digamos los artículos más relevantes que nos van a dar cierta idea genérica con respecto al tema de la Ley General del Sistema Concursal, pero ustedes pueden ir al buscador y y poder ubicar y poder dar una lectura con respecto a la Ley General del Sistema Concursal. A ver, los principios que nosotros vamos a dar lectura es con respecto al principio de la universalidad.
Para este caso, establece la misma ley, ¿no? Dice, los procedimientos concursales producen sus efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, con las excepciones establecidas expresamente por la ley. Entonces, el siguiente principio dice, principio de la colectividad. Lo que se establece principalmente, dice, los procedimientos concursales buscan la participación y beneficio de la totalidad de los acreedores involucrados en la crisis del deudor. El interés colectivo de la masa de acreedores se superpone al interés individual del cobro de cada una, ¿no? Entonces, este principio también nos da a conocer prácticamente que si bien es cierto, van a existir varios acreedores, es decir, varias personas a las cuales la empresa les va a deber. En este caso, este principio lo que busca es que todos estos acreedores, ¿no es cierto?, busquen involucrarse, ¿no?, y poder generar como un grupo en donde ellos de alguna manera también velen por el, obviamente por el interés de poder recuperar, ¿no?, ya sea el tema de bienes, servicios, o prácticamente el tema económico que la empresa haya infringido. El otro principio habla acerca del principio de la proporcionalidad. Aquí lo que se busca principalmente, damos lectura, dice, los acreedores participan proporcionalmente en el resultado económico de los procedimientos concursales, ante la imposibilidad del deudor de satisfacer con su patrimonio los créditos existentes, ¿no? Concretamente, este principio habla acerca de la proporcionalidad, que no es que, digamos, yo tengo, imaginemos, digamos, la empresa que vaya a tener esta insolvencia económica para poder cumplir con el conjunto de repente de empresas o personas que en este caso sean los acreedores, no se va a determinar de repente a quién le debe más y por deberle más se le va a dar prioridad. No, sino en el tema de la proporcionalidad lo que se busca principalmente es que todos de alguna manera, uno, estén organizados, ¿no es cierto? Y lo otro es que los acreedores participen proporcionalmente en el resultado económico, porque más adelante se va a configurar de repente un escenario en donde ya la empresa se, digamos, se va a liquidar, ¿no es cierto? Y para el proceso de la liquidación y el tema de poder, digamos, monetizar estos bienes, entonces se va a tener de alguna manera que utilizar el tema de la proporcionalidad para poder determinar cuánto le pertenece los distintos bienes que se van a poder liquidar, ¿no? Ese es el principio de la proporcionalidad. Ahora, el siguiente principio habla acerca del principio del inicio e impulso de los procedimientos concursales. Aquí lo que encontramos es que los procedimientos concursales se inician a instancia de partes interesadas ante la autoridad concursal. El impulso de los procedimientos concursales es de parte de la intervención de la autoridad concursal en subsidiaria. Claro, lógicamente lo que acá se busca principalmente es el procedimiento concursal, es donde las partes interesadas en este caso, o las partes en este caso de, digamos, los acreedores, van a tener aparte de organizarse, van a tener que buscar impulsar este proceso, ¿no es cierto?, del derecho concursal, por el cual la empresa va a tener que experimentar, ¿no? Y para eso se va a requerir de repente de que estos acreedores puedan de alguna manera poder tener cierta orientación con respecto a buscar de alguna manera su reconocimiento de la deuda, ¿no? El siguiente principio nos habla acerca de la conducta procesal. Dice, los sujetos del procedimiento, sus representantes, sus abogados y en general todos los partícipes de los procedimientos concursales deben adecuar su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe. La temeridad, mala fe o cualquier otra conducta dolosa son objeto de sanción de acuerdo a la ley. Entonces, este principio lo que busca en sí es que todos los participantes, ¿no?, dentro del proceso concursal prácticamente tengan esta voluntad de poder desarrollarlo de una buena fe, con veracidad, con probidad y cierta lealtad con respecto a lo que ellos también vayan a establecer, ¿no? El siguiente principio habla acerca de la integración de la norma. Dice, la autoridad concursal no podrá dejar de resolver por defecto o deficiencia de las normas. En tal caso,
aplicará los principios generales del derecho, principalmente aquellos que inspira el derecho concursal. Esto como que reitera nuevamente el uso de utilizar los principios ante el escenario que se pueda generar. Y también encontramos, ya terminando dentro del desarrollo de los principios, encontramos el principio rol promotor del Estado. Lo que se busca principalmente acá es que el Estado, ¿no?, a través, en este caso, de Indecopi, que viene a ser prácticamente un ente rector que se va a hacer cargo de todo este proceso concursal, ¿no? Él va a ser el ente rector que va a determinar de alguna manera las reglas del juego, que ya están dadas, pero de alguna manera ellos van a ver, digamos, la aplicación y van a fiscalizar la aplicación de estos principios, ¿no? Dice, Indecopi facilita y promueve la negociación entre los acreedores y deudores, respetando la autonomía privada respecto de las decisiones adoptadas en los procedimientos concursales con las formalidades de ley. Entonces, Indecopi acá lo que va a hacer o cuál va a ser de repente su función es promover en este caso el mercado y proteger los derechos de los consumidores, que es de repente uno de los objetivos que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de Propiedad Intelectual, lo que conocemos como Indecopi, es lo que busca, ¿no? Ahora, si nos vamos más de lleno a analizar con respecto acerca de la Ley General del Sistema Concursal, nuevamente les reitero, hablamos de la Ley 27809, estrictamente nos encontramos con respecto al artículo 14. ¿Y qué establece el artículo 14? Bueno, el artículo 14 de esta Ley General del Sistema Concursal habla acerca del patrimonio y de repente muy concretamente establece, ¿no?, que el patrimonio viene a estar contemplado prácticamente por la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones del deudor concursado, ¿no?, concursante en este caso, con excepción de sus bienes inembargables y aquellas expresamente detalladas como leyes específicas. Entonces, el artículo 14 estipula de que el patrimonio, digamos, de la empresa viene a estar contemplado por bienes, derechos y obligaciones, a excepción de bienes inembargables. Entonces, ¿cuáles serían de repente los bienes inembargables? Dentro de la normativa encontramos, ¿no?, en el artículo 648 del Código Procesal Civil, encontramos cuáles serían estos bienes inembargables y vamos a leerlas. Dice, los bienes constituidos en patrimonio familiar. ¿Mm? Otro dice, las prendas de estricto uso personal, libros, alimentos y los que resulten indispensables para su subsistencia. ¿Qué más? Dice, los vehículos, máquinas, utensilios para el ejercicio directo de la profesión, ¿no es cierto?, oficio, enseñanza o aprendizaje. También dice, las insignias, uniformes de los servicios públicos y las armas y equipos de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y por último dice, las remuneraciones o pensiones por las primeras 5 unidades de referencia procesal, el exceso de embargable hasta por una tercera parte. Bueno, con mayor detalle, de hecho, les dejo ahí el tema de que ustedes puedan revisar cuáles estarían determinados como bienes inembargables dentro del Código Procesal Civil. Como les comento, es el artículo 648, ¿no? Entonces, el artículo 14 establece esa prerrogativa con respecto a qué lo podemos denominar dentro del tema de patrimonio. Ahora, si es que se genera un escenario, ¿no?, de repente, cuando una persona es sometida, en este caso, a un procedimiento concursal, en virtud al principio de su responsabilidad patrimonial, su patrimonio responde por sus obligaciones, siendo que éste se constituye por todo su activo y pasivo, ¿no?, que es lo que ya habíamos más o menos determinado, ¿no? El patrimonio también en otros términos estaría contemplado por la cantidad de activos y pasivos. Ahora, si vamos a revisar el artículo número 15, establece muy concretamente, nos habla acerca de los créditos comprendidos en el concurso. Acá lo que se configura principalmente es, digamos, en el escenario que quedarán sujetas a los procedimientos concursales. Aquí las obligaciones que nosotros, por ejemplo, vamos a encontrar del deudor
originadas hasta la fecha de la publicación, en este caso se establecen en el artículo 32, ¿no? Esos son, de alguna manera, lo que hoy en día se conoce como créditos comprendidos en el concurso. Y el artículo 32, entonces, ¿qué establece o qué punto toca estrictamente? Nos habla acerca de la difusión del procedimiento. Aquí lo que nosotros podemos ver es prácticamente los procedimientos concursales por los cuales Indecopi va a ser el tema de la difusión de los procedimientos, ¿no? Es decir, toda la gama o todo lo ya contemplado por Indecopi con respecto a los pasos a seguir con respecto a los acreedores. Para eso, como les comento, por favor, las personas que puedan buscan en este caso el artículo 32 de la ley que ya les había comentado para tener mayor referencia con respecto a los créditos. Ahora, si hablamos con respecto al artículo 18, hace referencia respecto al tema de la protección legal del patrimonio. Aquí lo que se ve principalmente es que nuevamente se hace uso del artículo 32, que ya les había comentado, acerca de la difusión del procedimiento. En este caso, la autoridad que conoce de los procedimientos judiciales, arbitrales, ¿no? Coactivos o de venta extrajudicial, seguidos contra el deudor, ¿no? Durante todo este proceso, no ordenará bajo responsabilidad cualquier medida cautelar que afecte su patrimonio y si hay esta ordenanza se atendrá a trabarla, ¿no? Aquí lo que principalmente nosotros podemos encontrar dentro de la protección legal del patrimonio es que ya existe una normativa y el artículo 32 ya le está estableciendo, ¿no? Cuáles son de repente los procedimientos que se va a seguir. Entonces, no es que se va de repente solicitar otro procedimiento o otro juicio, por lo cual de repente yo voy a conseguir muy fácilmente el objetivo que estoy buscando, ¿no? Que justamente es que se pueda reconocer de repente como acreedor el tema digamos, ya sea de mi deuda que tiene esa empresa, ¿no? No se puede hacer eso. Ya existe un procedimiento, ¿no? Y se debe respetar prácticamente este procedimiento que nosotros encontramos en el artículo 32. Dice, en ningún caso el patrimonio del deudor sometido a concurso podrá ser objeto de ejecución forzosa, en los términos previstos en la ley, con las excepciones previstas en la primera y en el segundo párrafo del artículo 16. Es de entender que todo lo que estamos hablando hoy en día son de pura normativa, ¿no? Que justamente la ley, que ya les había comentado, establece. Pero nuevamente también les voy a apelar, por favor, a que ustedes puedan revisar nuevamente la ley y se vayan estrictamente al artículo 16. Si es que ustedes no tienen la accesibilidad a poseer ahorita, digamos, la ley, ustedes también pueden dejarme el correo en los comentarios. Yo les voy a compartir, aparte del material que ustedes pueden descargar en la parte superior, también les puedo compartir la ley en donde concretamente habla más ampliamente acerca de los procedimientos, acerca de repente del escenario que se puedan generar, ¿no? Con respecto al tema también del artículo 16 que habla acerca de los créditos post-concursales. Una nota muy importante a tomar en cuenta es cuando se realiza el tema de la publicación de la lista de deudores sometidos a procedimientos concursal, cualquier autoridad administrativa o jurisdiccional que prohibida de conceder o ejecutar cualquier acción que signifique la desposesión de bienes en poder del deudor, toda vez de que el Indecopi decidiera el futuro del pago de las acreencias, ¿no? Entonces, acá nuevamente les reitero el tema de que una vez que ya sea el tema de la publicación del listado de deudores, ¿no? Este procedimiento también se va a hacer a través del Diario Oficial del Peruano, no es que lo van a llevar de manera interna, ¿no? Todos estos procedimientos van a sí o sí ser necesarios, de repente el tema de la difusión un tanto más genérica, y para lo cual aquí el ente encargado o responsable va a ser prácticamente Indecopi. Dentro del tema de los procedimientos concursales, a ver, nosotros tenemos
tres procesos. Primero tenemos un proceso ordinario, tenemos un proceso preventivo y uno de quiebra. Entonces, al momento de que nosotros hablemos de un proceso ordinario, prácticamente lo que configura acá es que, a ver, ahora sí, dice, en un proceso escenario, ¿no? Se desarrolla en el tema de la reestructuración patrimonial y en el tema de la liquidación y disolución. Si nosotros ahora vamos a hablar con respecto a un procedimiento concursal preventivo, lo que estaríamos hablando es acerca de un acuerdo global de refinanciación, ¿no? Y por última opción, hablamos de un procedimiento concursal por quiebra, digamos como última opción. Entonces, antes de hablar del proceso de quiebra, a ver, voy a regresar. Perfecto. Entonces, vamos a revisar el tema del proceso concursal ordinario por reestructuración patrimonial. ¿Qué nos quiere decir cuando hablamos de este tema, no? Aquí prácticamente lo que se está tratando de buscar es que la empresa concursada, ¿no? Y la empresa en este caso, o la persona, que de alguna manera está en el interés de poder recuperar un capital, ¿no? Que tenga una nueva oportunidad de gestionar en sus actividades económicas a fin de afrontar responsabilidades frente de repente a la empresa que en este caso viene a ser la deudora, ¿no? Es decir, en este escenario es donde de alguna manera se genera una reestructuración del patrimonio en donde se pueda renegociar el tema de la deuda. Ese, digamos, es el escenario más positivo en donde se pueda nuevamente llegar a buenos términos. Si nosotros acudimos al tema de la liquidación, esto de alguna manera se busca, bueno, acá lo que se busca es el término de la actividad económica del concursado, ¿no? Debiendo pagar a las acreencias con el dinero resultante de la liquidación de los activos. Los activos sirven para resolver o solventar, perdón, a los pasivos. Bueno, en el tema de la liquidación, como les comentaba, por eso es muy importante que dentro del proceso de la constitución de una empresa, ¿no? Regresamos a ese punto, el tema de que los distintos socios que vayan a integrar esta sociedad, uno de ellos habíamos hablado que pueden hacerlo o puedan integrar por el tema de un patrimonio no monetario, ¿no? Dentro del capital social. Se hablaba acerca de, ya sea de bienes muebles o inmuebles. Para eso era indispensable de que sí o sí se pueda realizar un pequeño inventario. Entonces, este inventario también a la vez va a servir para que, si es que nosotros nos encontramos en este proceso, digamos, en el peor de los escenarios, nosotros al momento de la liquidación y de la disolución, ¿no? De la empresa, nosotros también vayamos a hacer valer nuestros derechos porque ya nosotros anteriormente habíamos aprobado, ¿no? Y todos los otros socios habían aprobado el monto de la valorización de mi capital no monetario. Ahora, el otro que encontramos es con respecto a los acuerdos, proceso preventivo. Ah, claro, a los procesos concursales preventivos. Acá lo que se busca es que la empresa tenga una nueva oportunidad en vista a su insolvencia futuro. Dice, esta oportunidad la deciden los acreedores a fin de retornar responsablemente a sus actividades económicas, ¿no? Es nuevamente, como les comentaba, el tema de buscar el tema de renegociar y de darle una segunda oportunidad de repente a la empresa para que en este caso la empresa vaya de alguna manera a comprometerse a que pasado un tiempo prácticamente sea una prioridad el tema de quedar bien con respecto a los acreedores en este caso, ¿no? Digamos, y el escenario, digamos, último que se genera es el tema de la quiebra, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos cuál sería el procedimiento judicial de quiebra, nosotros podemos encontrar estrictamente que esto se va a desarrollar a través de un proceso judicial de quiebra, el cual va a partir apelando al artículo 88. El artículo 88, que ustedes lo puedan revisar, da a conocer de repente el escenario que se está generando inicialmente para aperturar este proceso judicial de quiebra. En este caso,
se tiene que verificar el artículo 88, como les comentaba, y aquí prácticamente el liquidador, ¿no? Deberá solicitar la declaración judicial de quiebra del deudor ante el juez especializado en lo civil. Entonces, acá lo que se hace principalmente es que la solicitud de declaración de quiebra, en este caso, es presentada por el liquidador. Ahora, ¿quién puede ser un liquidador? Puede ser algún profesional o también puede ser una empresa, ¿no? Se generan estos dos escenarios. Prácticamente ya viene a ser la intervención de un ente que va a encargarse de brindar este servicio y que, digamos, el informe que vaya a presentar este liquidador se lo va a presentar ante un juez especializado, ¿no? En lo civil, en este caso. Entonces, luego de haber presentado, ¿no? este documento, dentro de un plazo de 30 días siguientes, se va a desarrollar de repente el segundo paso, que prácticamente es cuando el juez, previa verificación, en este caso de la extinción del patrimonio del deudor, conforme al balance final de liquidación, declara la quiebra del deudor y la incobrabilidad de sus deudas, ¿no? Como que si una vez que se ha generado y que el liquidador ya pues durante de repente del plazo adecuado ha hecho la valorización y todo lo adecuado, y imaginemos de que todos los acreedores y todas las personas que están interesadas en poder cobrar, ¿no? Parte de la deuda, de alguna manera, de esta empresa que está en el peor de los escenarios. Entonces, aquí lo que se configura principalmente es un escenario en donde el juez de alguna manera ha determinado que ya, pues una vez que se ha liquidado todos los productos, igual va a ser insolvente el tema de poder de alguna manera contrarrestar este proceso de quiebra y por ende las personas o en este caso las entidades acreedoras van a tener que de alguna manera contentarse, ¿no? Así con el capital que viene a estar representado por el monto de la liquidez que se haya hecho de todos sus bienes. En este caso dice, el auto, ¿no? Hablamos de todo este proceso, ¿no? De quiebra, de declarar la quiebra del deudor, la extinción del patrimonio del deudor y la incobrabilidad de las deudas deberán ser publicadas en el Diario Oficial Peruano por 2 días, por 2 días consecutivos, ¿no? Esto principalmente se da en la prerrogativa de poder establecer mayor claridad y mayor información homogénea con respecto a todas las partes involucradas, que de seguro también, pues, ¿no? Si están involucradas, de seguro van a estar constantemente durante todo este proceso. De ahí se concluye prácticamente el proceso concursal, ¿no? En este caso, lo que se puede desarrollar de repente en el peor de los escenarios, que ya se ha dado la quiebra. Ahora, nosotros no hemos podido recuperar todo el capital, ¿no? Entonces nosotros podemos desarrollar también otro proceso, pero no directamente a la empresa, sino de repente directamente al director, ¿no? O en este caso a alguna entidad. Va a depender, de hecho, ¿no? De la modalidad de la modalidad societaria por la cual la empresa se ha integrado, ¿no? Y bajo esos términos, de alguna manera, se pueden generar otros escenarios que muy posiblemente ya pues sigan un proceso un tanto más especial, que va a estar más ligado con respecto a la modalidad empresarial que ha adoptado esa empresa. Ahora, si nosotros vamos y hablamos estrictamente, digamos, cuáles serían las sanciones que o los efectos de la quiebra que vaya a suscitarse, ¿no? Entonces acá lo que encontramos principalmente es el que, en este caso, el quebrado, estamos hablando prácticamente de la empresa, mientras dure este estado, está impedido de las siguientes cosas, dice, constituir sociedades o personas jurídicas en general, o de formar parte de las ya constituidas, ¿no? Es como que una sanción que no solo se les hace ya una vez que ha quedado en quiebra, sino se le hace mediante todo este proceso, digamos, de este proceso concursal. Entonces, prácticamente esta entidad, dentro de los cuales digamos, sus principales socios, o por contemplar, ¿no? Es decir, el escenario de la empresa societaria que se desarrolle, van a estar de alguna manera impedidos de poder generar otras empresas, ¿no? ¿Qué más dice? Ejercer cargos de director, gerente, apoderado o representante de sociedad o persona jurídica en general. Porque lógicamente entendemos de que aún se encuentra en un proceso. Y si es que ya hubiera
digamos, un resultado de quiebre en sí, es una sanción que se les ha implicado prácticamente por todo este proceso de pérdida que se les ha generado a terceras personas. ¿Qué más dice? Ser tutor o curador o representante legal de personas naturales, ¿no? Y por último me dice ser administrador o liquidador de deudores en los procedimientos regulados ante la ley, ¿no? Eso también como que es un efecto que complementa el tema, ¿no? Es como que imaginen que ustedes han llegado a un proceso de quiebra y ustedes no van a entrar pues dentro, digamos, de otro proceso de liquidación, ¿no? Es por normativa prácticamente, ¿no? Y bueno, como parte un tanto más culminante, justamente este escenario muy posiblemente se ha suscitado continuamente este año, ¿no? Por el escenario que hoy en día vivimos y muchas empresas de seguro han ido a parar al tema de la quiebra, el cierre y de repente hoy en día se encuentra durante todo este proceso de liquidación. Pero en este año también se ha tomado un reglamento del procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal, lo que se le conoce como el PAR. Lo que acá se busca principalmente es establecer, ¿no?, unos procedimientos por los cuales no se vaya a parar a este proceso de liquidación o prácticamente hablamos de quiebra. Entonces, aquí lo que encontramos en sí son 8 procesos o pasos por los cuales nosotros podemos acudir para no llegar a esta instancia, digamos, negativa, ¿no? El primero que nosotros podemos encontrar es el tema para que la empresa pueda acceder al PAG, en este caso, ¿no? Las normativas dicen, deberá ser calificada en el sistema financiero en la categoría de normal o con problema potencial. Es decir, otros requisitos en este caso no son encontrados, ¿no?, en un procedimiento concursal. Si dentro de la Ley General de Sociedades se va a generar indudablemente distintos escenarios, pero si no es que nosotros estamos queriendo de repente adoptar este nuevo reglamento de procedimientos, necesariamente nos describe que dentro del tema de la calificación nosotros vayamos a traer una categoría de normal o con problema potencial. ¿Qué más nos dice? Dice, el procedimiento es exclusivamente electrónico, ¿no? Entendemos de que el escenario no genera, ¿no?, como para que nosotros vayamos a acudir a la instancia y nosotros podamos solicitar el tema de adoptar este modelo. Pero para este caso, por lo que en este caso las solicitudes de acogimiento, el reconocimiento a crédito y la junta de acreedores se va a tener que desarrollar, obviamente, de modo virtual. Ahora dice, con respecto a la solicitud para acoger al procedimiento, deberá ser presentada ante la mesa de partes virtual de Indecopi, ¿no es cierto? Para lo cual, en este caso, mediante un formato preestablecido, ¿no?, que ahí nosotros podemos encontrar si ingresamos a la plataforma, donde hay la fecha donde se establece la fecha de presentación, la comisión encargada cuenta en este caso con 5 días hábiles para verificar su admisibilidad. La misma será publicada en este caso en el boletín concursal de Indecopi en un plazo máximo de 5 días, ¿no? Ese es el escenario que de alguna manera nos da a entender. Ahora, en el caso del tema de ya haber publicado el aviso, ¿no?, los acreedores tendrán en este caso 10 días hábiles para solicitar el reconocimiento de sus créditos. Tienen 10 días hábiles, en donde en este caso Indecopi va a tener que notificar los montos reconocidos a los acreedores y a la entidad, ¿no? Es de alguna manera el proceso que ya ha desarrollado netamente Indecopi. También encontramos, como les comentaba, son 9, ¿no? Entonces, el quinto sería, o el quinto paso es el tema de, tras la aprobación, en este caso, de los créditos reconocidos, se va a tener que desarrollar el tema se publica la convocatoria de la Junta de Acreedores para la aprobación del plan de refinanciamiento empresarial. Lo que acá se busca principalmente es que todos estos acreedores o todas aquellas empresas que de alguna manera están en la búsqueda de poder recuperar algún capital de esta empresa en quiebra, van a tener necesariamente que formar una junta de acreedores, ¿no? Y en cualquiera de los escenarios.
y es prácticamente ahí es donde se va a tener que configurar lo que tiene que ver con respecto a la aprobación del plan de refinanciamiento empresarial. También ahí el paso 6 dice, ¿no? Solo es necesario el 50% de los acreedores reconocidos para instalar, en este caso, la junta que decidirá el futuro de la empresa. El séptimo dice, ¿no? La aprobación de, en este caso, del plan de refinanciamiento empresarial o de la PRE, en este caso, requerirá también que solo el 50% de acreedores de la empresa estén de acuerdo, ¿no? Para la toma de decisiones o el rumbo que vaya a tomar la empresa deudora. En caso, dice, en caso de que la empresa presente información falsa, podría ser sancionada, ¿no? Por eso justo dentro de los principios había el principio de la buena fe, ¿no es cierto? El tema de repente de que nosotros vayamos a desarrollar esta pretensión de poder recuperar nuestro capital o, digamos, estrictamente el tema de la deuda con una voluntad, ¿no? Digamos, de no dañar más allá a la empresa, porque ya sabemos que se encuentra en una etapa culminante. Y por último tenemos el tema de, ante la ausencia de respuesta por parte de Indecopi de la solicitud de acogimiento, el reconocimiento de los créditos y de la apelación está, deberá asumirse como negativa, ¿no? Es como que ante el escenario que Indecopi de repente no haya dado respuesta, prácticamente esta solicitud de acogimiento se va a tener que dar a conocer o se va a entender como una negativa dentro de la estructura, ¿no? Bueno, de este modo, nuevamente hemos dado de repente pie al tema. Entiendo de que el tema sea un tanto, bueno, no un tanto, sino sea muy pesado. Si bien es cierto, estamos hablando de una normativa más legal con respecto a los fundamentos del derecho concursal. Hoy en día solemos hablar acerca de los derechos concursales, ¿no? Como que el escenario general por los cuales de repente se puede dar, se suscita y cuáles serían los procedimientos más adecuados para poder desarrollar esto. Entonces, el día de mañana vamos a hablar ya también no solo del procedimiento o del derecho concursal, sino nos vamos a hablar más estrictamente acerca del derecho industrial, ¿no? Dentro del marco concursal y el derecho concursal, pero más ligado al tema de las micro y pequeñas empresas. Es decir, en las MIPES, cómo se estaría generando todo este procedimiento o todo este marco genérico. De repente, para tratar de aterrizar las propuestas o ideas que ustedes vayan a sacar dentro del tema del desarrollo de las sesiones. Bueno, no deseo quitarle más el tiempo al siguiente ponente y con esto nosotros estaríamos culminando la sesión de hoy. Nuevamente reiterarles, por favor, si ustedes quieren tener acceso al tema del marco legal, pueden dejar sus correos en los comentarios, yo los voy a remitir ahí, o también de alguna manera ustedes por su propia cuenta pueden establecer la búsqueda, ¿no? Así es que gracias nuevamente, agradecer a los amigos de la Cámara Peruana de Comercio por el espacio que se nos brinda y estaremos encontrándonos en una próxima oportunidad. Muchas gracias con todos. Permiso.